Entonces, como les decía, aquí en el aula del curso está justamente en primer lugar. Fíjense que está como el inicio del curso, el 1179 de ecuaciones diferenciales. En la información general, mi correo está aquí. En caso de cualquier consulta, cualquier comentario que quieran hacer, si es que están perdidos, si es que hay un ejercicio que no les sale, que estuvieron haciendo alguna cosa que no entendieron, me pueden mandar un mensaje. Siempre identifíquense, por favor, con el curso del que son, o bien, si me van a mandar un ejercicio que no les salió, mándenme el pantallazo, la imagen, lo que sea que tengan, para que, así, independiente del curso, les pueda responder sin ningún problema. ¿Ya? Así que ahí pueden encontrar siempre mi correo y mi contacto en caso de cualquier cosa. Y aquí están los documentos oficiales. Si se dan cuenta, el profesor aquí les sube sus videos de las clases en Drive. Y yo, para no colapsar mi Drive, en realidad no me lo meto mucho ahí, sino que todos los videos, después de convertirse, los subo a YouTube. Y una vez que están subidos a YouTube, yo les comparto el link. Si usted lo busca en YouTube, no lo va a encontrar, ya, porque va a estar oculto. Tiene que entrar por el link. ¿Dónde va a estar el link? Si fijan en las pestañitas que están aquí en el aula, hay una que le puse taller. Supuse que el curso tenía 3 unidades, así que me tomé la 4ª unidad y le puse taller. Y aquí encuentran el link de conexión a la videoconferencia, que la dejé como una reunión recurrente, por lo tanto siempre nos va a servir el mismo link para que no se pierdan. Y justamente aquí el horario se los puse yo, que va a ser todos los lunes en la clave 9:10, que parte a las 2:30 de la tarde. Ya, para que lo puedan encontrar siempre. Y ahí hay un archivo PDF que es nuestro primer taller. Cuando yo grabe la clase, el video se convierte y lo suba, acá abajito del taller 1 va a haber un enlace para que puedan acceder justamente al video y lo puedan revisar. ¿Ya? Así que ahí van a poder encontrar el material que llevamos usando en el taller. Como les decía aquí, les dejé el primer ejercicios, son muchos, son varios, no lo vamos a hacer todos, sino que la idea principal es que entendamos un poco de cada cual, de cada contexto. Vamos a hacer como 1 o 2, por ejemplo, del primero, no más que eso, o podríamos hacer solamente uno y nos pasaríamos al segundo. De hecho, me acabo de dar cuenta que aquí me comí, creo que una suma, así que ese no lo vamos a hacer por ahora, lo voy a arreglar y después les voy a subir el PDF. Me equivoqué, lo lamento. Así que eso lo voy a arreglar, ¿ya? Porque aquí me comí un signo. Si alguna vez ahí había una suma o una resta, si es que no me equivoco en ese ejercicio. Así que ahí lo vamos a ir arreglando. Ya vamos a ver un poquito con los campos direccionales, cómo se comportan las soluciones gráficamente de una ecuación diferencial, solucionar algunas de variables separables, entre otras cosas, ¿ya? Y por ejemplo aquí al final tenemos ya unos de planteo en un contexto un poco más explícito. Muchachos, muchachas, entiendo que están viendo ya ecuaciones diferenciales separables. No sé si han visto algún otro nuevo método de la clase que tuvieron hoy día, porque creo que justo los lunes y los viernes tienen clases, así que no estoy confundiéndome. No sé si hay algo que prefieran priorizar en algún momento. Por favor, siéntase en la libertad de mencionármelo. Y cualquier cosa que vayan teniendo con problemas durante el curso, menciónenmelo, porque así en el taller podemos incluirlo y desarrollarlo en caso de cualquier problema. Así que, muchachos, no sé si hay algo que quieran compartir, algo que haya querido mencionar o que de cierta forma me quiera comentar. Por ejemplo, qué parte de la materia quedaron hoy día, si es que entendieron algo, si es que les quedó alguna pregunta. Perdón, ahí tenía abierto el web. O estamos bien como estamos y partimos con los ejercicios nomás también. No hay ningún problema en ese sentido. Sí, profe, parta con los ejercicios nomás. Gracias ahí al valiente que se motivó. Ya, chiquillos, primero voy a sacar un poquito la cámara ya, porque me estresa verme todo el rato ahí. Chiquillos y chiquillas, no sé cuántos somos en el curso, pero... Ah, voy a sacar. Ahí llegó otro. Ya, muy bien. Estaba haciendo tiempo en realidad para aprovechar. Tenemos 44. Ya, espero que los que no se hayan podido conectar hoy día puedan revisar el video después, así que confiaré en que ustedes igual les van a hacer un poco de difusión, ahí algo de publicidad en caso de que lo consideren conveniente. Chicos, tengo aquí justamente como les decía el taller, que prefiero manejarlo en el PDF de acá porque lo puedo destacar o ir seleccionando más fácilmente, ¿ya? Así que los vamos a ir viendo desde aquí.
En primer lugar, estuve revisando justamente los contenidos que hayan estado viendo. Saben supuestamente clasificar ecuaciones diferenciales. Deberían saber bien también qué significa que algo sea solución. Tener una noción de cómo son las soluciones, o que hay muchas soluciones para una ecuación diferencial, y el método de variables separables. Si alcanzan a ver otro método y en el camino no tienen algún problema, me dan notificando y confirmando para que podamos incluir cualquier consulta la próxima semana en la clase, ¿ya? Un par de recomendaciones. Creo que el profe les recomendó un libro que se llama el Edwards, que es bastante bueno, en realidad a mí también me gusta. Cuando me dijo, no, estamos usando este libro, me agradó que fuera justamente eso. Es un libro bastante práctico, por si acaso. Ya justamente no sé dónde lo dejé ahora. Pero es bastante cómodo. Yo le iba a recomendar otro más, que es el SIL. No es el mejor libro en cuanto a matemática, refiriéndome que la formalidad matemática y todo lo crucial, sino que, ya se lo estaba buscando la carpeta equivocada, sino que ayuda harto con los cálculos y es bastante amigable a la vista, ¿ya? Si alguno lo necesita después o lo quiere, se le puedo mandar el link para que lo descargue. Si se fija, bueno, no es toda la hoja amarilla, por si acaso. Apunta mucho a resolver ecuaciones diferenciales, entonces apunta mucho al cálculo, ¿ya? Entonces creo que en ese sentido es un complemento para el otro libro, que igual también es la resolución de cálculo, de la parte calculística, por decirlo de alguna forma, pero es un buen complemento en el sentido de que el otro es más formal, punto 1, y punto 2, demuestra más cosas, las explica con mayor profundidad. Entonces ahí no solo se queda en una percepción numérica, sino que también trata de darle un contexto más amplio. ¿Ya? Aquí igual es bastante amigable porque tiene harto dibujito, como sale por ejemplo acá. Tiene harta comparación de unas cosas con las otras, casos especiales. Y siempre hay una sección de comentarios al final de cada capítulo y mucho ejercicio. Así que ahí, si quieren soltar la mano, se los recomiendo. Pero para soltar la mano, como les decía. Ya, fuera de eso, el otro libro que les recomendó su profe es el Edwards. Igual tiene harto dibujo y harto, como que a mí me gusta en realidad que tengan hartas cositas para comparar. Pero si se fijan, dice cómputo y modelado. Modela bastante, entonces es mucho más aplicado a problemas de contextos y problemas que tengan una aplicación directa. Entonces no es solamente un número, sino que simplemente lo está como contextualizando y dándole sentido a los valores. Entonces en ese sentido es un buen libro desde mi punto de vista para que le empiecen a leer y ahí a manejar parte por parte. Entiendo que irían, por ejemplo, en estas 4 primeras secciones por si acaso, pasando a ecuaciones lineales de primer orden. ¿Ya? Así que si yo me equivoco en algún momento y asumí que vieron algo y no lo vieron, por favor me van avisando para no estarles hablando más de la cuenta. Como ahora. Final. Ya. Entonces, muchachos, nos vamos a resolver algunos de los otros ejercicios. Vamos a ir como intercalando para que aprovechemos al máximo nuestro tiempo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer la 1, la 2, por ejemplo, la 3, si es que hacemos la 3 completa, vamos a hacer solamente un caso, del otro lo determinarán ustedes, aunque este caso no es tan complejo, es sencillo, porque es prácticamente usar un programa, así que vamos a tratar de que funcione como corresponde. Yo, para hacer los campos direccionales, como les puse ahí, ocupo el GeoGebra, ya porque tiene la versión online que es más fácil de utilizar. El profe creo que sugirió 2 más en una guía que puso. Entonces yo intenté acceder a ellos, pero no me tupí ahí con la página y no logré concluir nada. Así que me quedé con el GeoGebra. Y tratar de avanzar así hasta hacer los análisis completos de nuestras ecuaciones diferenciales. Ya en la 6 es como resolver. Es un poco más mecánico en ese sentido. Fuera de las 2 últimas, que también son en un contexto, pero ya estamos aplicando una ecuación diferencial. Entonces, muchachos, por ejemplo, en nuestra primera pregunta, estamos hablando de comprobar que las funciones indicadas son solución de una ecuación diferencial dada. Si se fijan, hay una coma que separa una ecuación diferencial con la solución. Recuerden lo siguiente, la notación prima es para las funciones de una sola variable. Entonces aquí, por ejemplo, estamos diciendo la segunda derivada de la función y, no estamos diciendo variable independiente. En este caso no sabemos de quién depende la y, pero sabemos que depende de alguien.
Pero aquí en la solución nos sugieren que justamente esa variable es x. ¿Ya? Así que ahí podría haber sido t, por ejemplo, o cualquier otra variable. Así que si no se la mencionan, ustedes digan cuál es. Y es por esa misma razón que es práctica la notación de la diferencial con la notación de Leibniz, que es esta, donde la derivada aparece como el diferencial de p partido del diferencial de t, o el de b dividido en dp. Esa fracción que aparece aquí es práctica porque nos dice quién es la función que estoy buscando, en este caso, por ejemplo, es la p, y a la vez me dice justamente quién es la variable independiente. En este caso es t. Entonces ahí se nos hace un poco más práctico. Voy a aprovecharme justamente de la última ecuación y vamos a hacer esta la que vamos a resolver. Esa es la ecuación diferencial, perdón, no la vamos a resolver, vamos a comprobar que la variable y que nos mencionan acá es su solución, independiente de la constante. ¿Qué significa que algo sea solución de una ecuación diferencial? Y esto es sumamente importante. Significa que satisface la igualdad que plantea la ecuación diferencial, igual que en las ecuaciones cuando las veían antes. Cuando uno despeja la x, lo que uno hace es buscar el valor de la x donde efectivamente se satisface la igualdad en la ecuación. ¿Ya? Ahí me va a caer al igual marcadito, pero no importa. Ya, estoy copiando el ejercicio justamente para que lo podamos tener aquí y podamos rayarlo con facilidad. Entonces, lo primero que todo, cuando ustedes tengan una ecuación diferencial, estamos buscando la función y que satisface la igualdad que ahí nos quedó destacada en azul. Eso quiere decir que estoy buscando una función, esa función y, tal que al derivarla dos veces, como aquí en el primer caso, después le resto su derivada por 4 y sumo la función original 4 veces, me dé igual a 0. Eso es lo que estamos buscando. En este caso nos sugieren justamente que la solución es la función y que está acá. Es decir, es la función y igual a una constante, C1, por la exponencial de 2x, más otra constante por x por la exponencial de 2x. ¿Qué significa esto? Que para comprobar si efectivamente esto se cumple, la igualdad, voy a tener que reemplazar la y cada vez que aparezca. Aquí, aquí con la derivada, y aquí con la derivada de orden 2. Es decir, voy a necesitar sus dos derivadas. La primera derivada, que la voy a anotar con el prima, que al final es lo mismo que haberlo anotado con el de y en de x, es la siguiente. Recuerden que la derivada supuestamente aquí tiene una suma, estas son constantes, así que podemos separarlas. Nos va a dar la constante 1 por la derivada de la exponencial, más la constante 2 por la derivada de la x por la exponencial de 2x. Y aquí, esperando que recuerden bien lo que es, cómo se deriva y cómo se va después a futuro, cómo integramos, si es que le aparece algún problema con alguna operatoria de derivación o integración, por favor me van avisando también porque no sé con qué base vienen, ¿ya? Me ha pasado en varios cursos que dicen, profe, la integral la vimos sumamente rápido y no recordamos nada. Entonces, por último, ahí vamos retomando ciertas cosas para que no queden cojos a medida que avanza el curso. Por decirlo de alguna forma, pueden seguir avanzando sin problema. Ahora, la derivada de la exponencial, como varios sabrán, es la misma derivada, solo que en este exponente yo tengo una compuesta, que es el 2x. Y la regla de la cadena me obliga a multiplicar la derivada de 2x, lo cual es 2. Entonces aquí me quedaría 2 por la constante C1, ahí va a poner un por, más la constante C2, y aquí en el caso que está acá, tengo un producto. Es decir, tengo x por la exponencial de 2x. Y vamos con la regla del producto. Primero derivo la x, lo cual me da 1. Es decir, me queda la exponencial de 2x solita. Más la x por la derivada de la exponencial de 2x, que ya la habíamos calculado, es 2 veces la exponencial de 2x. Y ahí tendríamos recién la primera derivada, que nos queda de la siguiente forma. 2 veces la primera constante por la exponencial de 2x, más la constante 2 por la exponencial de 2x, más 2 veces la constante 2 por x por la exponencial de 2x. Aquí podríamos reducir algunas cosas. Por ejemplo, aquí tengo la exponencial con la constante C2 y la exponencial con la constante C1. Podría factorizar la exponencial y efectivamente me quedaría 2C1, perdón,
puse el paréntesis ahí corrido. Con la segunda constante y la exponencial. Podríamos hacer esa regla. En el caso que lo necesite. Si no, nos podemos quedar con la parte anterior. Ya en esta parte yo voy a omitir justamente esto por ahora porque después tengo que reemplazarla acá arriba. Recuerden aquí que esta derivada la estamos calculando para reemplazarla ahí. ¿Ya? Así que lo voy a dejar ahí porque además después ahora tengo que hacer la segunda derivada. Entonces me conviene tenerla separada en sumandos porque se me va a hacer más fácil justamente después la segunda derivada. Y evito los productos de cierta manera. Entonces, ahora calculamos la derivada de orden 2 de la función y con respecto a x las dos veces, que usualmente también se suele anotar como las dos primas. Es la derivada doble, por lo tanto es la derivada de la que ya tengo aquí. Entonces vamos a derivar justamente lo que teníamos antes. 2 veces la constante 1 por la exponencial, más la constante 2 por la exponencial, más 2 veces la constante 2 por x por la exponencial de 2x. Y eso es lo que vamos a derivar. Y como ya habíamos sabido antes, separamos las sumas. Sabemos que las constantes no las podemos sacar de la derivada y me preocupo de derivar lo que tenga solamente la x. Entonces, aquí nos queda la primera sumando 2 veces la constante. Y la derivada de 2x es 2 veces la exponencial de 2x, perdón, la derivada de la exponencial de 2x. ¿Ya? Más la constante C2 por la derivada de la exponencial de 2x, que también sabemos es 2 por la exponencial de 2x. Más, en el último lugar, 2 por la constante. Y aquí tengo un producto, que es el mismo producto que teníamos antes. ¿Ya? Obviamente, en este caso, al tener un producto, tendríamos que aplicar la regla del producto. La derivada del primero por la segunda función, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Por la segunda función derivada. Es decir, que aquí nos quedaría la exponencial de 2x, lo voy a escribir en azul solo para marcar que es la parte que derivamos. Es el producto en este caso. Es la exponencial de 2x más la x por la derivada de la exponencial, que es 2 veces la exponencial de 2x. Y ahí justamente ya tendríamos la segunda derivada. Vamos a acomodar un poco nuestros valores. Aquí nos quedó 4 veces el coeficiente 1, con la constante 1, más 2 veces la constante 2 por la exponencial de 2x, más 2 veces la constante 2 por la exponencial de 2x. Aquí ya lo podríamos asociar, se nos va a hacer un poco más sencillo. Más 2 veces, perdón, 4. Estamos aquí con el último sumando ya. 4 por C2 por x por la exponencial de 2x. Entonces veamos aquí que justamente la exponencial de 2x y la constante 2 coinciden acá, es decir que estos dos términos son semejantes. Me estaría dando 4 veces la constante 1 por la exponencial de 2x, más 4 por la constante 2, la exponencial de 2x. Y aquí este término lo dejamos aparte, porque no son términos semejantes. Notemos aquí justamente que está la x multiplicando, cosa que en los otros términos no están. Y en los otros términos tengo la constante 1 y la constante 2. Entonces prefiero mantenerlas separadas por ahora. Pero ahí precisamente tengo ya mi derivada de orden 1, la primera derivada, y mi derivada de orden 2, mi segunda derivada. Es decir, que tengo los valores para reemplazar en mi ecuación diferencial. Si reemplazo y la igualdad se cumple, quiere decir que efectivamente era solución. Y con eso estaríamos listos. Porque, recordemos siempre, la parte principal de una ecuación es que la igualdad sea verdadera. Si la igualdad no es verdadera, no estamos obteniendo soluciones. O sea, aquí me decía la derivada de orden 2, estoy copiando, perdón chiquillo, estoy copiando nuevamente el ejercicio que está arriba para reemplazarlo con toda la confianza después. Más 4i igual a 0. Esa es la ecuación diferencial que teníamos desde el principio. Y vamos a reemplazar nuestras funciones. Aquí para que podamos ver todas. Primero, la derivada de segundo orden. La derivada de segundo orden me dio 4 veces la constante 1 por la exponencial de 2x,
más 4 veces la constante 2 por la exponencial, ahí x, más 4 veces la constante 2 de x por la exponencial de 2x. Luego, restamos 4 veces la derivada de la función y, que es esta, el de y en de x, que es la que nos quedó acá abajo. Entonces la voy a reemplazar y la voy a anotar en rojo para que se note justamente en qué parte reemplazamos cada cosa. Nos quedaría entonces 2 veces la constante 1 por la exponencial, más la constante 2 por la exponencial, más 2 veces la constante 2x por la exponencial de 2x. Justamente la y' que habíamos encontrado acá. Esa la sustituimos. Y ahora nos faltaría sumarle 4 veces la función y. ¿Y quién es la función y? Porque aquí, recuerden, el y, el que está ahí por si acaso, es la función original, la cual nos dijeron, esta es solución. Estamos comprobando si efectivamente lo es. Es decir, que justamente aquí voy a reemplazar con C1 por la exponencial del 2x más el C2 por la x por la exponencial de 2x. Fíjense aquí justamente que la y no aparece derivada. Eso se le llama como la derivada de orden 0. Así que justamente es la función como en bruto, por decirlo de alguna forma. Cada vez que la función aparezca sin derivar, asuman que es la derivada de orden 0 porque después se le va a hacer más fácil en algunos métodos asociar bien un operador diferencial que hay aquí entre medio asociado. ¿Ya? Y queremos que esto se haga 0. Eso es lo que yo quiero. Entonces vamos a poner ahí nuestra alerta, que justamente nos dé 0. ¿Qué nos falta hacer entonces ahora? Es justamente reducir, buscar términos semejantes y tratar de cancelar lo más posible. O sea, al final vamos a estar reduciendo nuevamente. Si no nos queda el 0, lamentablemente la función que escogimos no es solución. Y eso quiere decir que yo también me equivoqué en tipearla. Espero que no sea así. Pero si satisface es efectivamente nuestra solución la que estábamos buscando, o comprobamos efectivamente que la función y que nos sugirieron era solución. Entonces veamos, vamos a distribuir entonces nuestros paréntesis. Todo lo demás lo voy a aprovechar de escribir para que podamos asociar los términos como corresponde después. Si en algún momento no se me entiende la letra, chiquillos, o estoy hablando muy rápido, por favor me avisan, porque me suele ocurrir que empiezo a hablar más rápido de lo normal. Aquí vamos, estoy distribuyendo término a término por si acaso. Voy en el segundo. Menos 4 por la constante C2, por la exponencial. Y me falta aquí el menos 4 con el 2. De 2x. Más 4, aquí ya va a ser la siguiente sumando. La exponencial de 2x más C2, perdón, me falta un 4. Más 4 por la constante C2 por x por la exponencial de 2x. Y aquí, esta es la parte que estamos aquí en alerta, estamos viendo efectivamente si da igual o no a 0. Si yo llego a la identidad, estamos perfectos, así que vamos a seguir. Me refiero a la identidad con que 0 igual a 0. Veamos, entonces, ya ahí tenemos todo completamente distribuido. Entonces, nos vamos a poner a buscar justamente ahora asociar los términos semejantes. Por ejemplo, aquí tengo la constante C1 con la exponencial 2x, de 2x. Acá no aparece la constante 2, así que no me sirve. Acá, por ejemplo, tengo la constante 1 con la exponencial de 2x. Y si sigo observando, acá en el penúltimo término del lado izquierdo, también tengo la constante C1 con la exponencial de 2x. Y si nos fijamos los coeficientes, tengo 4 más 4 menos 8. Es decir, que efectivamente estos tres se nos van a cancelar. Ya perdimos la constante C1 por la exponencial de 2x. Busquemos otro. Tenemos la exponencial con el e elevado a 2x. La constante 2 con la exponencial. Y, por ejemplo, aquí también nos aparece la constante 2 con la exponencial. Son exactamente los mismos términos algebraicos, solo que aquí tengo el menos 4, aquí tengo el 4, es decir que estos dos se nos van a cancelar. Y ahí podemos ir reduciendo obviamente los términos. Fijémonos en los que nos quedan. El que está quedando es la constante 2 por x por la exponencial de 2x,
que justamente coincide aquí con el menos 8 que tiene la constante 2 por x por la exponencial de 2x, y con el último término que es exactamente lo mismo. Los coeficientes serían 4, menos 8 me quedaría menos 4, más el 4 que está acá me estaría dando 0, es decir que estos también se van a cancelar. Es decir, me quedó 0 a la izquierda y efectivamente eso es igual a 0. Como digo que esto es verdad, es una identidad, podemos decir efectivamente que la solución original, o sea que la función y igual a una constante por la exponencial más la constante 2 por x por la exponencial de 2x es solución de la ecuación diferencial que teníamos en un principio. Entonces, efectivamente es solución de el i' menos 4 veces prima, el i' más 4i igual a 0. Fíjense que es la misma ecuación que está aquí, pero en vez de anotarla con la notación de Leibniz, la anoté con las primas. Esa es nuestra ecuación original. Así que cada vez que quieran comprobar que algo es solución, vamos reemplazando en la ecuación y tenemos que llegar a una identidad, es decir, algo que siempre sea verdad. Así que, muchachos, no sé cómo vamos hasta el momento. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Por favor, me van interrumpiendo o me escriben por el chat, no hay problema. Fíjense, entonces, gracias Pablo por la confirmación ahí. Entonces, fíjense que resolvimos, o sea, revisamos justamente si era solución. El último ejercicio del ejercicio número 1, el punto E, está resuelto. Deberíamos hacer lo mismo con cada uno. Recuerden que el ejercicio E lo tengo que arreglar porque ahí se me fue un símbolo entre medio. No me acuerdo si era suma o resta, entonces hay que arreglarlo. Aquí la solución se me dice que 5 veces la tangente de 5x, así que habríamos que reemplazar la tangente acá, ver su derivada y reemplazarla, que nos quede lo mismo en ambas partes. Cuando ustedes reemplacen, chiquillos, no cambien las cosas como de lado, por decirlo de alguna forma. Desarrollen siempre el lado derecho y el lado izquierdo sin combinarlos, es decir, totalmente por separado, para que les quede justamente la identidad que están buscando y no la fuerza. Aprovechando justamente eso, que la solución al reemplazar la ecuación diferencial me cumple la igualdad, vamos a hacer el siguiente ejercicio que dice determina el valor del m en los números reales para el cual i igual a m, o sea, x elevado a m, sea solución de esa ecuación diferencial que está ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es copiar nuestro ejercicio. Y como queremos que sea solución, va a pasar que al reemplazarle la ecuación, va a cumplir la igualdad que estamos buscando. ¿Ya? Es decir, vamos primero a buscar justamente una relación para la m, reemplazando la función i en nuestra ecuación diferencial. ¿Ya? La ecuación diferencial es la que está acá al fondo, por si acaso. La vamos a destacar al tiro. Es esta. Entonces me está diciendo x por el i', la x por el i derivado dos veces, más 2i', que es la derivada una vez, me tiene que dar 0. Entonces, si es solución, esto cumple esa igualdad. Entonces veamos, para reemplazarlo, necesito que la primera y la segunda derivada. Lo voy a ampliar un poquito más porque siento que se está viendo muy pequeño. Y si, no sé por qué me percibo con la idea de que si alguno lo está viendo desde el teléfono se le va a ver muy pequeño. Veamos entonces lo siguiente. Voy a reemplazar el i en mi ecuación diferencial de forma de ver condiciones para la m. Entonces, si el i es igual a x elevado a m, me piden la primera derivada y la segunda derivada. Así que la vamos a derivar una vez. Como es una potencia, el exponente baja de la x y la x queda con un exponente 1 menor. Con esto puedo encontrar la segunda derivada, que es derivar nuevamente la misma función. Las constantes salen, por lo tanto el m va a quedar multiplicando, y me fijo en la derivada de x elevado a m menos 1. El exponente entonces va a bajar, y la x va a volver a disminuir su grado, es decir, va a quedar aquí con menos 2. De esa forma tengo la derivada de orden 1 y la derivada de orden 2.
y la vamos a reemplazar en la ecuación diferencial, que es x por y' más 2 veces y' igual a 0. Pero el y' yo ya lo conozco, es lo que está acá arriba, así que lo vamos a reemplazar, me queda m por x elevado a m menos 1. Y la y', que está aquí, también la conozco, perdón, la reemplacé al revés. Vamos a borrar y hacerlo un poquito más despacio. Ahí sí. Esa es nuestra ecuación diferencial. El y' es la que está acá, pues yo me acabo de confundir entre los dos. Y el y' entonces en este caso es m por m menos 1, por favor que no se le vayan los paréntesis, manténgalo siempre, por x elevado a m menos 2, porque ya habíamos derivado 2 veces, disminuyó el grado 2 veces. Más 2 veces la y', y la y' es justamente esta que está aquí, es decir, m por x elevado a m menos 1. Y queremos que todo esto nos dé efectivamente 0, puesto que al ser solución tiene que cumplir esta igualdad. Entonces ahora yo puedo encontrar una relación para la m y de cómo tiene que ser la n. Primero, fijémonos, si tengo igual base, los exponentes se suman. Eso va a hacer que justamente toda esta parte que está aquí, el primer sumando, quede como m por m menos 1 por x elevado a m menos 1. ¿Ya? Porque justamente aquí tengo exponente 1, lo sumo al menos 2, me va a quedar con menos 1. Más 2m por x elevado a m menos 1. Igual 0. Y aquí tengo un término en común. Fíjense que la x me quedó con el mismo exponente en los dos sumandos. Es decir, que de cierta forma lo podría factorizar. ¿Y qué me va a quedar? En la primera parte me queda m por m menos 1 más 2m. Entonces fijémonos que para que esto se cumpla, el producto de estas dos partes tiene que darme 0. Es decir, o este es 0 o este es 0. Cuidado con la primera parte con que sea 0, porque estaríamos obligando a que el x sea el 0. Y ahí, de cierta forma, nuestra solución sería la solución nula, que es una solución bastante fome, aunque sí es viable que lo sea. ¿Ya? Pero la idea es que tengamos las mayores opciones posibles. Y las otras opciones son que si la x no es 0, justamente esta parte, el m por el m menos 1 más 2m, sea efectivamente 0. Es decir, que el m cuadrado menos m más 2m sea 0. Entonces aquí, en la parte en que la x vale 0, nos estaríamos diciendo que la solución sería el y igual a 0, que se conoce como la solución trivial, por si acaso, porque en este caso el 0 siempre va a servir. Cuando la ecuación está igualada a 0 acá arriba, ahí igual a 0, y usted lo tiene ordenada siempre con las y sus derivadas a la izquierda de la igualdad, una solución trivial siempre es la 0. El 0 siempre va a funcionar. Así que estamos buscando las otras. Y esas ocurren cuando el m cuadrado más el m me da 0. Eso quiere decir que el m, o bien, aquí habrá que reemplazarlo, o sea, justamente factorizamos el m, tenemos un producto. La primera opción sería que el m fuese 0, y la otra opción es que el m efectivamente fuese el menos 1. Entonces justamente ahí encontramos valores para los cuales tendríamos que el x elevado a m es solución de la ecuación diferencial que teníamos acá arriba. Es decir, A la izquierda, cuénteme, perdón. a la izquierda donde sale y igual 0, ¿es y igual 0 o x igual 0? Que si el x es igual a 0, el y también va a ser igual a 0. Por eso anoté la conclusión final. Ah, ya. Porque aquí el y es justamente, el y era x elevado al m. Entonces la primera opción es que si el x nos queda 0, la solución era que el y era igual a 0. Es la solución trivial. Ya, gracias. ¿Ya? La otra opción es que encontremos los valores de las m. Por ejemplo, en este caso nos dio que el 0 es 1, un valor de la m. Y si la y es igual a x elevado al m, nos quedaría que el y es x elevado a 0, es decir, al final es la función constante 1. Esa también nos sirve como solución. Y la otra es cuando el m es igual a menos 1. Ahí sí.
En este caso significaríamos que tendríamos el y igual a x elevado a menos 1. Es decir, que la otra solución viable para esta ecuación diferencial, que está acá arriba, es justamente la función y igual a 1 sobre x. Entonces, esas eran todas las posibles soluciones en esa ecuación diferencial. Ya, la parte en que el y fuese 0 es como la más fome porque es la solución trivial, la que siempre se va a cumplir, pero estas otras dos nos servirían, por ejemplo, en el caso de problemas de valores iniciales, ya para descartar alguna unicidad de soluciones. Entonces ahí serían las tres soluciones posibles. Así que, muchachos, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Si estamos bien o no, también me interrumpen, por favor. ¿Todo bien? Ya, gracias. Entonces, pasamos a la parte 3, que aquí es cuando empiezo a meterles un poco más de gráficas para que vean soluciones. Aquí dice, considerando el campo direccional de la ecuación diferencial, el de y partición de x igual a 1 menos x por y, las gráficas aproximadamente, una solución de la ecuación diferencial tal que en la imagen del 0 me dé 0. Aquí debería haber dicho graficar por si acaso, me quedo ahí como volando. Y la otra es que en el 2 nos dé 2. Es decir, que si el x vale 2, aquí hay que asumir que la y depende de la x. O sea, cuando la x vale 2, aquí nos está dando justamente el 2. Estos tipos de análisis se pueden hacer siempre que tengo la derivada de primer orden. ¿Ya? El de y partición de x, o lo puedo despejar el y'. Siempre va a funcionar. ¿En qué sentido? Si yo tengo la derivada en un punto, la derivada en un punto me entrega la pendiente de la recta tangente en ese punto. Es decir, que esto que está aquí sería la función que me entrega las pendientes de mis rectas tangentes. Si yo le doy un valorcito o un número a cada variable x, por ejemplo, voy a encontrar justo la pendiente en el mismo punto. Entonces, por ejemplo, si la x vale 0, aquí yo tengo la pendiente es 1, entonces ahí ya te puedo tener una aproximación. Que en el 0, 0 la función va a estar creciendo. La solución de mi ecuación diferencial, la función está creciendo. Por ejemplo, si la x vale 2 y el y vale 2, 2 por 2 me daría 4, entonces aquí tendríamos menos 4. Y el 1 menos 4 me da menos 3. Entonces, en este caso, la función que pasa en el 2,2 es una función que estaría decreciendo alrededor de ese punto. Entonces, podríamos estudiar las soluciones de una ecuación diferencial sin siquiera haber calculado efectivamente la ecuación diferencial. Y esa es como la parte importante de ver los campos direccionales, porque de hecho hay ecuaciones diferenciales que no se pueden solucionar a menos que sea por medio de programas. ¿Ya? Entonces los campos direccionales sí nos entregan un comportamiento más o menos propicio para determinar este tipo de soluciones. ¿Ya? Así que ahí justamente lo importante es que sepamos cómo estudiar el campo direccional. Una de las opciones es que efectivamente usted se ponga a evaluar en un montón de puntos y vea cuánta es la pendiente y haga una idea de cómo es si la función está creciendo o decreciendo. Ya fíjense que aquí yo hice un montón de cálculos y traté de ordenar bien. Le abrí el GeoGebra por si acaso. El GeoGebra tiene su versión online, tiene la versión para descargar, pero lo importante es que quiero mostrarles cómo se arman los campos direccionales. Si se fijan, yo ya armé el del taller, porque estaba jugando, probando justamente a que funcionara el GeoGebra. Así que probé el del taller y encontré el de la primera. ¿Ya? Pero la idea es que también sepan hacerlo ustedes y les quede bonito. Así que lo primero que voy a hacer va a ser borrarlo para que lo puedan comprar. ¿Ya? Los otros que están acá son algunos que el profesor le había dejado de ejercicio. ¿Ya? Así que después si les quieren ir revisando, también es una posibilidad. ¿Ya? Primero, para el GeoGebra, cuando usted quiere usar los campos direccionales, lo primero que va a hacer es ir a la barra de entrada, que por ejemplo en mi caso está a la parte inferior de la pantalla a la izquierda, donde usted puede acceder a escribir. Y en ahí va a escribir el comando que es campo direccional. Y de hecho aquí les sugiere justamente cuáles son las opciones. Vamos a elegir la primera. Y donde pone la función f de x, y,
ponemos a lo que equivale justamente a nuestra derivada. Entonces aquí, por ejemplo, la derivada de y en x es 1 menos xy. Nosotros queremos graficar esta, porque esas son las pendientes de las rectas tangentes. Entonces nos van a decir si son crecientes o no nuestras soluciones. Punto a punto. Entonces vamos a escribir justamente esa función, que en este caso es 1 menos xy. Entonces aquí, ¿qué me está diciendo la gráfica? Me está diciendo que en cada punto que yo me ponga, por ejemplo, voy a poner el punto, no sé, el 1,1. Ese puntito B es el 1,1. Fíjense que alrededor del 1,1, justamente cogí un punto súper especial, porque en el 1,1, esta expresión que está acá me da 1, pero 1 menos 1 me da 0. Es decir, que justamente en ese punto la pendiente es 0. Es decir, que tendríamos una recta tangente horizontal. Entonces, si se fijan, alrededor del punto, los palitos que lo están acompañando están siendo prácticamente horizontales. ¿Ya? Esa es como una referencia para que lo puedan comparar. Ahora, ¿qué me están pidiendo a mí en el ejercicio? Me están diciendo justamente que la vea, por ejemplo, en el 0, 0. Entonces, primero que todo, vamos a ubicar el 0, 0. Entonces, ahí está el punto 0, 0. Si se fijan, justamente me está quedando un punto C. Moví la gráfica hacia arriba por si acaso para que me quedara un poco más al centro el punto 0. Ya, ahí está el 0, 0. Quiero la solución que pasan por ahí. Si se fijan, o si recuerdan, en el 0, 0 la pendiente es 1. Y justamente en el 0, 0 hay un pequeño tracito de recta que están apuntando hacia arriba, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Este campo entonces me está diciendo que alrededor del 0 la función es creciente. ¿Cómo le decimos a GeoGebra que nos resuelva la ecuación diferencial? Y aquí hay que ser GeoGebra, por lo menos yo cuando lo he intentado me ha resultado ser súper mañoso. Vamos a escribir justamente en la entrada de los comandos, que está en la esquina inferior, resuelva, y les da varias opciones. Vamos a escoger la cuarta, que resuelve EDO, en la cual nos va a pedir, primero, la función f'. La función f', como ya está derivada, es la misma función que usamos recién para el campo direccional. 1 menos xy. Vamos a darle valor inicial a la x, el punto en el que yo quiero estar, es decir, el 0. Y para la y, lo mismo. En este caso, quiero que esté en el 0,0. Entonces menciono que parta de ahí la gráfica que voy a hacer. Le doy un valor aleatorio final a la x, que por ejemplo podría ser el 3. Y le voy a dar un paso, es decir, que va a tener como cierto distanciamiento para ir calculando los valores de GeoGebra. Por ejemplo, el 0,2. Y si se fijan, ahí me hace la parte de la gráfica, precisamente de la que vendría a ser la solución que pasa por el 0, 0. Nos está entregando el tramo porque le dijimos que partirá del 0, 0, así que solamente nos entrega una parte. ¿Ya? Así que justamente en este caso nos queda una función de cierta forma amigable y si se fijan se va comportando de acuerdo a lo que nos dicen esos pequeños palitos que al final son vectores, por si acaso. Esos pequeños palitos o esos vectores nos están dando una dirección de cómo se comporta la curva. Entonces ahí efectivamente podemos ir comprobando cómo se vería la solución con el campo direccional cuando en el 0 me da 0. Podemos hacer lo mismo con el 2, o sea, cuando el x es 2 y que me dé 2. ¿Ya? Es decir, vamos al GeoGebra y usamos nuestro comando que es el resuelve EDO. Vamos a escoger ahí el cuarto. Recuerden que vamos a tener que darle la función, que es cuando yo despejo la derivada. En este caso quiero que parta del punto 2,2, así que relleno con el 2,2. Vamos a darle paso hasta que llegue hasta el 5 y el paso 0,2. 0.2. Y ahí justamente me está dando otra solución, que es la que parte en el punto 2,2. Entonces aquí les voy a dibujar el punto 2,2 para que tengan justamente una idea de cuál es el punto. Ahí está. Entonces justamente esa la curva que está ahí, partiendo del punto C,
es la primera parte del ejercicio y justamente esta sería la segunda. Entonces, si quieren ver campos direccionales y tienen problemas con los programas que le entregó el profesor, probablemente los otros son mucho más confiables, en el sentido de que calculan más que el GeoGebra. El GeoGebra viene como una herramienta más geométrica, entonces se centra más en graficar, aunque tiene una versatilidad enorme. Pero si les funciona con el otro, genial. Aquí le estoy entregando una forma de cómo graficar y comparar justamente con el campo direccional con lo que vendría a ser la solución. ¿Ya? Entonces fíjense aquí que nos queda una curva decreciente en el caso 2, que era como la deducción que habíamos hecho en un principio. Que justamente cuando reemplazo el 2,2 aquí me queda un valor negativo, entonces la curva iría decreciendo en este punto. Ahí justamente tengo la solución para ese caso. En el 0, 0 iba creciendo porque nos quedaba con pendiente 1, así que justamente nos quedaba una función creciente, que fue justamente lo que el GeoGebra nos está graficando. ¿Ya? Así que ahí tienen una cantidad de opciones para ver. Veamos, vamos a seguir con el siguiente ejercicio que también tiene que ver un poco con cómo funcionan nuestros diagramas y los campos direccionales. Lo voy a mezclar de cierta forma. Aquí hay una ecuación que se dice autónoma, pero las ecuaciones diferenciales a veces tienen puntos críticos. ¿Por qué puntos críticos me refiero? Si la ecuación diferencial es de primer orden, es decir, la derivada más grande que aparece es la de orden 1, y yo la escribo despejada, la formulita que me queda aquí al otro lado, igual que el caso anterior, es la fórmula que me permite encontrar la pendiente de todas las rectas tangentes independiente del punto que yo elija. ¿Ya? Pero la pendiente se puede hacer 0. Es decir, que este valor efectivamente me puede dar 0. Cuando eso se hace 0, lo que ya tengo es una recta tangente que es horizontal. ¿Ya? Al ser horizontal, lo que ocurre con esta ecuación diferencial es que se empiezan a comportar como una asíntota para nuestras ecuaciones. Justamente en esos valores donde la derivada se hace 0. Y esos puntos les van a explicar y les van a aclarar si es que hay ciertos puntos que son asintóticamente estables, inestables o semiestables. Lo que llaman como atractor y repulsor. O que no tienes ni uno ni el otro. O para un lado sí, por el otro no. No. Entonces vamos a comparar el diagrama de fase justamente para este ejercicio y vamos también a ver su campo direccional. Así que vamos a hacer la comparación completa de qué significa ser atractor o repulsor, ya que son como sinónimos de estable e inestable, o semiestable, porque es que ahí como que sirve para los dos o no es ninguno. Y vamos a ver justamente cuándo esta ecuación diferencial vendría a hacernos o darnos 0. Entonces, lo primero es que hagamos el análisis algebraico. Ya voy a copiar nuevamente nuestro ejercicio para que lo podamos usar en la pizarra que tenemos acá. Ah, perdón. Ahí sí. Se nos ve súper chiquito, pero no es nada. Ahí está. Fijémonos entonces. El diagrama de fase es el diagrama que estudia los puntos atractores y repulsores en la ecuación diferencial. ¿Ya? Entonces, para saber eso justamente tenemos que hacer el estudio de los signos, ver para qué valores esta pendiente o esta derivada sería positiva o negativa, es decir, cuándo las soluciones serían crecientes o cuándo serían decrecientes. Los puntos donde cambian de crecientes a ser decrecientes es justamente cuando nos da el 0. ¿Ya? Es decir, que para encontrar justamente estos puntos, como los puntos críticos en este caso, vamos a tener que igualar a 0. Es decir, el i cuadrado más 3i me estaría dando 0. Si yo factorizo justamente el i, es un coeficiente, o sea, es un factor que está en los dos sumandos, un factor común, ahí sí, tengo dos opciones. Una, que la i sea 0, y la otra opción es que el i sea el menos 3. ¿Ya? Voy a analizar entonces el signo ahora de esta expresión. Voy a ver cuándo me queda positivo y cuándo me queda negativo, porque de esa forma yo voy a saber cuándo la derivada que estaba en un principio era positiva o negativa. ¿Cómo hacemos eso?
una forma es ver qué pasa si es positivo o negativo y hacer las combinaciones de los signos, que es un poco tedioso porque se nos puede enredar todo. Y la otra forma es hacer una pequeña tablita de signos y considerar desde el menos infinito al menos 3, del menos 3 al 0 y del 0 al infinito. Y en esta tabla vamos a analizar justamente cómo son los signos de nuestra derivada. ¿Ya? Recuerden, la derivada, que es nuestra ecuación diferencial, es dy en dx, que la vamos a escribir como el i por el i más 3. Entonces, para ver los signos, separamos esto en i y en i más 3. Primera parte, el i cambia de signo cuando vale 0. Si el i es un número anterior al 0, entonces es negativo y posterior al 0 nos va a dar positivo. Cambio a la siguiente parte de la tabla. El i más 3 es una expresión algebraica que cambia de signo en el menos 3, porque en el menos 3 me da 0. Es decir, antes del menos 3 tiene un signo y después del menos 3 tiene otro. Antes del menos 3, por ejemplo, está el menos 4. Menos 4 más 3 me quedaría menos 1. Es decir, tiene signo negativo antes del menos 3 y después tiene signo positivo. Y como la derivada, que es nuestra última parte que estamos viendo acá abajo, es la multiplicación de estas dos, va a tener la multiplicación de los signos. Menos por menos me multiplica más, o un número positivo. Un número negativo con un positivo me dan un número negativo y dos positivos, positivos. Quiere decir entonces que en el intervalo entre el menos infinito y el 3, la derivada en función del i, porque recuerden aquí está todo escrito en función del i, me quedan solo pendientes positivas. Entre el menos 3 y el 0 me están quedando pendientes negativas, es decir, que irían disminuyendo. Y entre el 0 y el infinito, todas positivas. ¿Cómo se va a ver esto? Y este es el diagrama de fase del cual le está mencionando el ejercicio. El eje Y es el eje vertical en nuestro plano cartesiano. Entonces fíjense que nosotros en la X todavía no sabemos cómo está funcionando, solo sé que en la Y hay dos puntos especiales. Uno es el 0 y el otro el menos 3. ¿Esto qué quiere decir entonces? Como en el 0 se me hacía 0 la derivada, tengo una recta horizontal que se comporta como una asíntota para las soluciones. Y tengo en el x, en el menos 3, tengo otra asíntota horizontal. Fíjense entonces ahora en lo que nosotros teníamos. Lo estoy viendo siempre con la recta vertical. Recuerden que el i es una recta vertical, así que ubico el 0 y el menos 3 en esa recta. Fijémonos. Antes del menos 3, es decir, debajo de la línea roja, las funciones son crecientes. Entonces, todas van a ir creciendo de alguna forma u otra. Es decir, van a ir hacia arriba. Son crecientes. De entre el menos 3 y el 0 son funciones decrecientes, así que van a ir como hacia abajo. Eso quiere decir que estaríamos yendo hacia abajo. ¿Ya? Estas flechitas que estoy haciendo acá son simplemente una guía, que es lo que se conoce como el diagrama de fase, para ver si los puntos son atractores o repulsores. ¿Ya? Fíjense que la línea que está en verde es la línea i igual 0. Y la línea que está en rojo es la línea i igual a menos 3. Si el i valía más que 0, estaríamos entonces en el tramo que está acá. Nos quedaban cosas crecientes. Es decir, que las funciones irían hacia arriba, irían creciendo. Es decir, que aquí las funciones crecen, van hacia arriba. ¿Qué nos pasó? Y aquí analizamos la flechita. Fíjense que en el menos 3, la flechita apunta hacia abajo, hacia el menos 3, en los que son mayores que el menos 3, y los que están menores apuntan hacia arriba. Si se fijan, están acercándose al valor menos 3. Las flechas, las dos puntas apuntan hacia el menos 3. Eso quiere decir que el valor i igual a menos 3 es un atractor, que se asemeja con ser estable. Está trayendo todo justamente. La recta horizontal es una asíntota para las soluciones y justamente no está haciendo un atractor. En el caso del i igual 0, el puntito que está aquí, si se fijan, las flechas le dan la espalda, como que se están alejando del 0. Y eso significa que de cierta forma el i igual a 0 está haciendo un repulsor. ¿Ya? Las soluciones se van a alejar de ese punto.
¿Ya? Es decir, que justamente estaría siendo la parte de inestable. ¿Cuándo se comportan semiestable o inestable? Por ejemplo, cuando tengo un puntito y la flecha una baja y la otra también baja. O bien las dos suben. ¿Ya? Porque ahí depende que por un lado sí, por el otro no. Por un lado atrae, por el otro repele, etcétera, etcétera, etcétera. Las combinaciones ahí posibles. Entonces, veamos justamente cómo se ve este diagrama, que justamente el diagrama de fase es este diagrama con la recta vertical. Vamos a ver cómo se compara con el campo direccional. Entonces, vamos a volver a nuestro GeoGebra. ¿Ya? Recuerden entonces que la función, perdón, la ecuación diferencial que estamos trabajando es que la derivada es igual al i cuadrado más 3 veces la i. Entonces, estas son mis pendientes para el campo direccional. Entonces, veamos. Recuerden que en la entrada escribimos el comando de campo direccional. Escogemos la primera opción y escribimos nuestra función, que yo ya lo olvidé. Ahí está, i cuadrado más 3i. Entonces escribimos i al cuadrado más 3 veces la i. Y aplicamos enter. Fíjense que ahí me quedaron puras estas crucecitas porque justamente están los campos direccionales que habíamos hecho antes. Así que los voy a ir deseleccionando para que no se vean. Ahí sí. Y voy a correr esto un poquito más acá. Vamos a alejar un poco nuestra gráfica. Fíjense que ahí se ve notado un poco más. Ahí tenemos justamente el campo direccional de la ecuación diferencial que está anotada aquí en negro. Es decir, hicimos este campo direccional. ¿Ya? Dibujamos como un montón de pequeñas pendientes, con pequeños trocitos de rectas con las pendientes asociadas a esa forma. Veamos entonces qué nos pasa justamente con estas rectas, con las rectas que encontramos horizontales, el i igual 0 y el i igual a menos 3. Vamos a poner en nuestro GeoGebra en la misma entrada entonces, i igual 0, ahí se le pone la recta horizontal, y el i igual a menos 3. Ahí está la otra recta horizontal. Entonces, fijémonos que justamente acá, les voy a intentar ponerle otro color. Ahí se nota más. Justamente la recta que está en verde ahí como flúor es justamente la recta i igual a menos 3. Y la recta que ahí está en gris, que es la recta i igual 0. También le podemos coger otro color, lo vamos a poner con uno rojo. Ahí sí. Entonces, fíjense, el 0 decía que de cierta forma repele y la parte del 3 atrae. De hecho, vamos a hacer la copia de este ejercicio para poder rayarlo un poquito. Aquí estaría como las gráficas de nuestras soluciones. ¿Qué significan entonces? Que las soluciones de esta ecuación diferencial tienen el siguiente comportamiento. O sea, que podemos empezar a ubicarlas. Por ejemplo, si mi condición inicial estuviera en el 0,1, fíjense que ahí está el 0,1, me queda una recta creciente, entonces esto iría para arriba, pero acá tendríamos que ir disminuyendo, perdón, me quedó muy poco acá. Fíjense que esto se estaría siguiendo justamente el comportamiento de estos pequeños palitos que están teniendo ahí. Entonces, por ejemplo, en el 1 el palito sería de esa forma, después los que lo siguen vendrían teniendo un comportamiento similar. Y si se fijan, hacia el menos infinito me estaría acercando al 0. Ya como que me iría acercando. Es decir, que la curva vendría siendo una curva creciente, pero se está alejando del 0. Entre el 0 y el 3, desde el menos infinito mis curvas vienen haciendo exactamente el mismo comportamiento. Se empiezan a alejar del 0 y se cambian hasta que se empiezan a acercar al 3. ¿Ya? Dependiendo del punto que ustedes escojan, por ejemplo aquí el 3, menos 1, ahí fíjense que la curva ahí está decreciendo, por lo tanto la curva es de ese estilo. Y se acerca asintóticamente hacia la recta en verde y hacia la recta en roja. Entonces aquí tenemos justamente cómo sería el estudio de nuestras soluciones. Si yo le doy una condición inicial, puedo encontrar cómo es la gráfica de mi función. Y para los valores menores que el menos 3, que es la recta horizontal, las curvas van aumentando. Por ejemplo,
en el menos 2, menos 4, fíjense que la pendiente ahí hacia arriba, es decir, nuestras gráficas van a ser crecientes y se van a acercar al 3. Y van a continuar hacia el infinito. Entonces aquí el 3 o la recta horizontal igual a 3 es una asíntota a la cual se están acercando los valores hacia el infinito. Y el 0 los repele cuando va hacia el infinito, como que de cierta forma los aleja de él. Entonces aquí justamente con todo esto podemos tener esquemas de cómo son las soluciones de nuestras ecuaciones diferenciales sin necesidad de calcular una solución como tal, sino que simplemente guiándonos por las condiciones del campo, en el campo vectorial, los puntos donde atraen y repelen, y de cierta forma, con una condición inicial ya podríamos decir cuál es la función con la que estamos trabajando, aunque sea gráficamente. Así que, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta de momento, alguna parte que no se haya entendido. No sé si se parece también a lo que han estado viendo en clases, quizás le estoy haciendo algo nuevo. Ay, perdón, agarré la pizarra y la moví. Gracias, Ricardo, ahí por confiar. Por lo menos, si lo hayan visto o no, por lo menos que les quede más o menos claro cómo se ven gráficamente las soluciones de nuestras ecuaciones diferenciales. Dense cuenta que la cantidad de soluciones que podemos tener realmente son infinitas, por lo tanto es sumamente complejo decidir cuál es, a menos que se cumplan las condiciones de unicidad y existencia para los problemas de valores iniciales. Y recién podemos hablar de que existe una sola. Ya, así que ahí harto ojo nomás con las condiciones y cuando vayan reemplazando. Chicos, nos queda poquito tiempo entonces para reemplazar un poquito. Aquí yo creo que si me entendieron bien las dos preguntas anteriores, la 3 y la 4, van a poder identificar fácilmente quién es la solución de esta ecuación diferencial. Hay dos gráficas, las dos pasan por el punto inicial, pero tendríamos que empezar a ver cuál de las dos es justamente la solución que nos están pidiendo para este problema de valores iniciales. Ahí se las dejo para que puedan de esta forma repasarla. Como ustedes están viendo ecuaciones diferenciales parciales ya como método de resolución, quiero terminar con resolviendo una ecuación diferencial para recordarles cómo se comporta el método y ahí dejarles el resto para ustedes, ¿ya? Aquí es importante que sepan integrar bien, chiquillos. Es decir, que si no se acuerdan de cómo se integra o algún método se les hace complejo, usted tiene que gritar al tiro, tiene que avisarme al tiro porque de cierta forma le puedo entregar material de apoyo, podemos buscar videos en YouTube o cualquier otra cosa que nos pueda servir. ¿Ya? Así que ahí tienen que estar súper atentos. Entonces, vamos a resolver nuestra primera ecuación diferencial que está acá, la cual no es compleja y me permite hacer más rápido el estudio del método como tal. Dependiendo del libro en que lean ustedes justamente los métodos o el texto guía que vayan a utilizar, es cómo definen las variables separables. La gracia de la variable separable es que el mismo nombre nos dice cómo proceder en cuanto a resolverlo. Y esto va a ser lo último que vamos a desarrollar hoy día. ¿Qué me dice el método de variables separables? Me dice que las ecuaciones diferenciales yo las puedo escribir como, por ejemplo, en este caso tenemos la derivada de y con respecto al x, pero lo podría escribir como una función que depende solo del x por otra función que depende solo del y. Si puedo hacer eso, entonces la ecuación es de variables separables. ¿Y cuál es la gracia? Que separemos los diferenciales y dejemos todo lo que tiene la y con todo lo que tiene la y en el mismo lado de la igualdad, mientras que la x se quede justamente al otro lado de la igualdad. Entonces justamente ese es el método principal, es ver si es que realmente se pueden separar. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejercicio tenemos el de y, partición de x, igual a la exponencial, y en el exponente tengo una suma de 3 veces la x más 2 veces la y. Esto, como la propiedad de potencia me lo recuerda, la suma de potencias, o sea, la suma en la potencia viene de un producto de igual base. Es decir, que esto en realidad lo puedo escribir como la derivada de y con respecto al x igual a la exponencial de 3x por la misma base, pero con el 2y. Igual base se suman los exponentes. Es decir, que aquí justamente tendríamos la función que depende solamente del x
y también tendríamos la función que depende solamente de la y. Recuerden que nosotros originalmente estamos diciendo que la y depende de la x, pero nos vamos a aprovechar de este método para encontrar cómo es la y en relación con la x. ¿Ya? No necesariamente nos va a quedar una función explícita por si acaso, así que hay que tener un poco ahí de cuidado. Entonces, ¿qué me dice el método? Juntemos lo que tenga la y con la y. Esto es súper burdo lo que estoy diciendo formalmente, pero todo lo que tenga la variable y lo voy a juntar con la y la x con la x. Es decir, vamos a separar este diferencial que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? A la ecuación le voy a multiplicar el menos 2i. O sea, la exponencial elevado a menos 2i. Y le voy a multiplicar el diferencial de x. De esa forma me va a quedar e elevado a menos 2i por di igual a la exponencial de 3x en dx. Si se fijan, me queda cada uno de los diferenciales. ¿Cómo deshago ahora un diferencial? Como tengo derivadas, lo que vamos a hacer entonces es encontrar la antiderivada o vamos a integrar ambas partes. Nos va a quedar la integral de la exponencial de menos 2i en di. Y aquí a la derecha nos queda la integral de 3x en dx. Y justamente la exponencial, así como es fácil derivarla, también es fácil integrarla. Solo hay que recordar que al haber una constante en el exponente se nos va a modificar un poco. Entonces fijémonos. La antiderivada de la exponencial elevado a 2x, menos 2i, es la misma, pero ahora tenemos que dividir con el menos 2. Recuerden que al derivar, la regla de la cadena nos multiplicaba. Pero como estamos integrando, este menos 2 nos va a cancelar justamente ese 2 que va a quedar multiplicando. Ojo que cada vez que integran aparece una constante de integración que no se les puede olvidar. ¿Ya? Así que siempre menciónenla. Puede hacerlo al final, ¿ya? Y no hay problema, pero aún así menciónenla porque se le va a olvidar, porque esa es la que nos hace que sean infinitas soluciones. A la derecha, estamos integrando la exponencial de 3x, que voy a integrar en la misma función, salvo que va dividida en 3. Y también nos aparece una constante. Entonces, fíjense que esta constante es un número cualquiera, así que como yo ahora quiero mi función y, que es la función que estaba buscando desde un principio, voy a sumar esa constante. ¿Ya? Es decir, me queda la exponencial de menos 2i partido en menos 2, voy a dejar el menos por fuera, igual a la exponencial de 3x partido en 3, más la constante, menos una constante. Estas dos constantes que están acá, para no mencionarlas dos veces siempre en todas partes, las voy a juntar. Yo no sé cuánto dan, pero les puedo poner un nuevo nombre. ¿Ya? Entonces justamente a estas dos les voy a dar un nuevo nombre. Se van a llamar, vamos a poner la constante a. Y vamos a decir que la a es un número cualquiera, porque es un número real, que viene en la respuesta de los dos. Entonces, usted puede saltarse el paso de poner la constante en ambas partes y solo mencionarlo en un lado. Puedo llegar de aquí hasta acá, ¿ya? Mencione que es una constante solamente. Pero no se le puede olvidar en los dos lados. ¿Puede mencionarlo solo en uno? Sí, pero no se le puede olvidar en los dos. ¿Ya? Eso es lo importante. Y lo otro es que nuestra ecuación diferencial nos estaba preguntando justamente por el valor de la y. Porque aquí, ¿cuál es la función que es derivada? Con respecto al x me queda esta. Esa es la pregunta que hace siempre una ecuación diferencial. Como estoy buscando la y, ahora vamos a tener que despejar la y de la solución que nos está quedando de momento. Por lo tanto, si el menos 2 estaba dividiendo, vamos a multiplicar por menos 2. Va a quedar menos 2 por la exponencial de 3x partido en 3, menos 2 veces a. Y para cancelar una base, lo que yo necesito aplicar es la función inversa de la exponencial con igual base. Es decir, el logaritmo en base e, que se conoce como un logaritmo natural. Se aplica tanto a la izquierda como a la derecha. De esa forma, ¿qué es lo que nos va a quedar? Se nos va a cancelar justamente la exponencial, me va a quedar el menos 2i aquí a la izquierda, y a la derecha me va a quedar el logaritmo natural de menos 2 por la exponencial de 3x partido en 3 menos 2a. Lo voy a llamar a sub 1, ¿ya? Porque es una nueva constante a final de cuentas. Ustedes pueden hacer esa reducción y al final dejarlo escrito con un solo nombre.
Y justamente ahora el valor de la i ya nos está quedando despejado. Cuidado que cuando ustedes aplican el logaritmo tiene una exigencia. No puedo poner cosas que sean negativas, así que aplíquenlo y pónganle valor absoluto, porque ahí va a haber una restricción. Necesitamos que lo que esté dentro sea positivo. Ahora sí, como el menos 2 está multiplicando la i, lo que vamos a hacer es dividir por el menos 2. O multiplicar por menos 1/2. Y ahí justamente nos va a quedar la solución que estábamos buscando. Esta solución se puede reducir, se puede escribir más bonito, por si acaso. Podemos hacer que se cancele de cierta forma esta exponencial con el logaritmo de afuera, pero hay que aplicar bien las propiedades de potencia y ponerlas todo en un orden. ¿Ya? Pero de momento ahí encontramos el valor justamente de la i. Y fíjense que esa constante, si vale 1, tengo una solución. Si vale menos pi, tengo otra solución. Entonces aquí justamente esa constante es la que hace que yo tenga mis infinitas soluciones. Y justamente ahí depende de los valores iniciales, cómo encontrar justamente ese valor. Así que, jóvenes, para no quitarles más de su tiempo, porque me pasé por unos 5 minutos más o menos, les aprovecho de cederles la palabra. No sé si tienen alguna pregunta o comentario de momento. Sugerencias también se aceptan. Cuénteme. ¿Por qué le cambió el nombre a la A? Lo explico, pero me perdí un poco. Ah, sí, igual fue rápido, así que tranquilo. Resulta que me quedó 2 veces la A. La A es un número cualquiera. Si lo multiplico por 2, sigue siendo un número cualquiera multiplicada por 2. Entonces ahí simplemente le cambié el nombre. Entonces, estoy evitando, ¿ya? Al final lo que les digo es, porque el ejemplo le puede hacer 3 veces la constante partido no sea en pi, pero esto es un número nomás al final de cuentas. Claro. Entonces cámbiale el nombre porque al final es más fácil reemplazar ahí que reemplazar con el k y el pi entre medio. Claro. ¿Ya? Entonces le digo, Okay, resuman siempre las constantes lo más posible, pero que no se le olviden las constantes porque son las que hacen sus infinitas soluciones. Y... no. No. Está bien. Estamos, Vale, ya. gracias. Igual, chiquillos, cualquier consulta que les vaya saliendo durante la semana o se pueden hacer los ejercicios que les dejó el profesor o bien los que quedaron pendientes hoy día, no hay problema, me los pueden pedir, yo les mando de vuelta la resolución. Profe, hice tal cosa, no sé en qué me equivoqué porque el Wolfram me dice que de otra la respuesta, por ejemplo, también me pueden avisar. Muchas veces es solo una cuestión de que Wolfram lo escribe distinto, por ejemplo, y no es que se hayan equivocado, entonces ahí podemos ir comparando. ¿Ya? Así que, jóvenes, fíjense que nos quedaron hartos ejercicios para ver, problemas de valores iniciales más 2 de planteo. ¿Ya? El segundo queda un poco extraño con las constantes, pero sale, ¿ya? Así que no se asusten si le quedan números feos. Pero funciona. Así que, bueno, el de crecimiento poblacional, por si acaso. Jóvenes, cualquier consulta o comentario me escriben, no hay ningún problema. Ya saben que pueden entrar mi correo en el aula. Y apenas se me completa el video, lo voy a subir y va a quedar justamente en el aula abajito del taller 1. Así que aquí, abajito del taller 1, van a encontrar el video para que lo puedan revisar. Jóvenes, eso es todo por hoy día. Cualquier consulta que tengan o que quieran agregar al taller de la próxima semana, por favor, bienvenido. Jueguensela nomás. Y eso. Cualquier comunicación, chiquillos, adelante. Dense el permiso. ¿Sí? Cuénteme. ¿Qué día usted sube el taller? Ya, hoy día lo subí hoy día porque lo dejé escrito ayer en mi cuaderno, pero lo tipé hoy día en la mañana, entonces lo subí hoy día. Si ustedes necesitan que esté antes, lo puedo tratar de tener antes, pero no les prometo que sea como una semana antes. Eso sí. ¿Ya? Así que... Para tener un cálculo más o menos como el lunes en la clase. Claro. Es que igual depende de cómo queden con su profesor el día viernes, como para no incluir cosas que no estemos ahí como sobrepasando. Ahora, si usted me empieza a mandar preguntas, el taller a medida que lo vaya construyendo, por ejemplo, y lo vayan armando con consultas que salgan de ustedes, lo puedo ir subiendo antes. Eso sí. Para que vayan revisando. Lo otro es que el profesor también le subió una guía de ejercicio. Yo la estuve echando un vistazo. Y hay harto ejercicio por hacer, así que si les quedan preguntas de ahí, también las podemos incluir en nuestro taller. Ahí está la guía número 1. ¿Ya? Así que en el momento que si no les sale algún ejercicio, cualquier cosa, me pueden ir avisando. Ya, voy a intentar tener el taller antes. Si empiezo a tenerlo antes, con frecuencia te confirmo. Porque cada vez que les aparezca antes el taller, les puedo dejar un mensajito. Así como que ya está el taller para el día lunes, por si quieren echarle un vistazo. Así que prefiero como avisarles, porque no estoy segura de comprometerme con una fecha, esa es la verdad. Pero no me cuesta nada avisar.
Ya, muchachos y muchachas. Creo que ya se conectaron puros muchachos con los nombres, pero ahí depende de cada cual. Ojalá el resto de sus compañeros se pueda sumar después de ver el video cualquier cosa. Ya, recuérdenles también que está mi correo en el aula ante cualquier cosa. Ya pues, jóvenes, no les quito más tiempo. Que les vaya excelente. Aprovechen de preguntar y estudiar cualquier cosa, ¿ya? Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, chiquillos, que lo estén muy bien, cuídense harto.